Bueno, vamos a agradecer nuevamente a nuestros sponsors, ¿sí? Ana María Ayala de Navajilata, Renzo Roca de Levo, Luis Julio Rendón de Excel Aprende, Pedro Castillo de Power BI Trujillo, Federico Pastor, FP20, Fabián Torres y Miguel Caballero de Power Skill, Único Project Miguel Rojas de Temixa Consulting, José Rafael Escalante de Sentido Analítica, Pablo Moreno de Nexel, Franco Maldonado de Academy, Tony Jurado y David Jeff. Muchas gracias. Buenísimo. Y continuamos con esta que es la primera Argentina de datos en comunidad. Volvemos a repetir, se unieron dos comunidades, como decía Ana María, una gran experiencia. Nos están siguiendo en YouTube, nos están siguiendo en el Zoom, hacen algunas preguntas en YouTube y estamos presentando a nuestro siguiente ponente que nos va a hablar de explorando funciones de ventana, index, offset, window, rank. Y vamos a ver si logró. Y me voy a disculpar si estamos ahí. Sí. David. David, cuando quieras, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Me pueden confirmar que me escuchan bien, por favor? Estoy con Wi-Fi. No sé si se puede escuchar bien. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, me presento. Mi nombre es David Geri. Yo vivo acá en Lima, Perú. Estamos hoy día, bueno, en la primera jornada argentina de datos en comunidad. Es una comunidad que apoya bastante a todas las personas que vamos conociendo un poco más de los datos y, bueno, utilizando diferentes herramientas que tenemos, ¿no? En ese caso, voy a exponer el tema explorando funciones de ventana con index, offset, window y run dentro de Power BI. ¿Está bien? Bueno, mi nombre es David Eduardo Geri Torres. Actualmente soy consultor en Power BI y formación en contabilidad, ¿no? Bueno, esta parte lo recalco o siempre lo digo porque muchas veces pensamos que los datos eh, es único para profesiones como, no sé, ingeniería informática, para ingenieros, para personal de TI, ¿no? Nuevamente, con muchas herramientas, en este caso con Power BI, podemos quizás de cierta manera romper ese mito y muchas personas de negocio, en este caso personas de contabilidad, de economía, de marketing, ese tipo de perfil, pues pueden venir al mundo de los datos para realizar ese tipo de trabajo. ¿Está bien? Vamos a un poquito rápido a la parte teórica, quiero que sea más práctica. ¿Está bien? A ver, voy a minimizar esto por acá. ¿Listo? Nuevamente el título es Explorando funciones de ventana, las funciones de window, en este caso es index, offset, window y rank X. Bueno, no, perdón, no es rank X, es rank, nada más, sin la X. Estas funciones aparecieron en diciembre de 2022. Son funciones que se usan en TestSQL, o sea, personas que hacen consultas, puede ser con SQL Server, quizás hayan utilizado ese tipo de funciones. Estas, casi los mismos conceptos que están ahí, lo vamos a utilizar en Power BI, utilizando medidas dentro de esa herramienta. ¿Por qué debemos utilizar estas funciones? Porque tienen un mejor rendimiento a comparación de patrones anteriores, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, con la función rank X, cuando queremos hacer el cálculo del ranking, cuando estábamos trabajando con una tabla grande o de repente haciendo agrupaciones un poco complejas, esta función se ponía recontralenta. En cambio, con esta función nueva, que es rank, sin la X, el rendimiento es mucho mejor, ¿no? Sin embargo, también las demás funciones como window, offset e index también tienen mejor rendimiento a comparación de otros patrones como filter, max, cálculo, que siempre hemos utilizado para ciertos cálculos. Con estas funciones, lo interesante es que podemos simular el concepto de fila anterior, acá, perdón, disculpe, puse filar, pero es fila anterior o fila siguiente, del concepto de Excel, ¿no? Algo, nuevamente, en algunos casos complejo para las personas que recién venimos de Excel a Power BI en este caso y sobre todo a DAX, es cómo hago estas cosas que en Excel son sencillas, pero que en Power BI y sobre todo en DAX es un poquito compleja, ¿no? Por ejemplo, yo quiero calcular el valor que está aquí con la fila anterior. ¿Cómo hago eso? Entonces, simplemente, bueno, no se podía de manera sencilla antiguamente, ¿no? Ahora, con estas nuevas funciones sí se puede hacer. Entonces, de cierta manera, pues tenemos
Esa ventaja con estas funciones de index, offset, window y rank X, ¿no? Tenemos estas ventajas de que podemos, de cierta manera, calcular la fila anterior, la fila siguiente y ese tipo de cosas que hacíamos en Excel. Ah, a David, ver, solo vemos la presentación. ya. No sé si estás compartiendo otra pantalla. Solo vemos la PPT. Ahorita estoy compartiendo solamente la pantalla, nada más, un texto. Exacto. Ya, perfecto. Está bien. Entonces, como les comentaba, esto es lo que podemos lograr con estas funciones, ¿no? De index, offset, window y rank X, más o menos similar al concepto de fila anterior o de fila siguiente que tenemos en Excel. Y nuevamente, este es de cierta manera un avance de estas funciones porque pues, nos van a permitir tener la opción de cálculos visuales, ¿no? Que es algo que va a salir, si mal no recuerdo, en marzo de 2024 dentro de Power BI. Entonces, con estas funciones es que se va a hacer ciertos cálculos de manera más sencilla, sin escribir por lo pronto nada de DAX, ¿no? En el tema de cálculos visuales. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la parte práctica. Ahorita voy a compartir el Power BI. Me confirma si pueden ver y están viendo Power BI. Sí. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Muy bien. Antes de entrar a Power BI, lo que tenemos que entender son algunos conceptos que vamos a tener con estas nuevas funciones. ¿Ok? Vamos a hablar sobre las posiciones. Acá voy a abrir un Excel. A ver, aquí está. Acá arriba. A ver, ¿me confirmas si está bien el Excel, por favor, nuevamente? Sí, Ya, sí, sí, sí. perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a encontrar, como les decía, con estas nuevas funciones, vamos a primero entender unos ciertos criterios que nos van a poder ayudar a usar estas funciones de index, window, offset y las demás, ¿no? ¿Qué es la posición? ¿Ya? Vamos a tener una posición o una posición absoluta y una posición relativa. Y luego, con estas dos posiciones, podemos combinar una posición absoluta con una posición relativa, o dos posiciones absolutas, o una relativa y una absoluta. Entonces, podemos hacer varios juegos ahí. Entonces, yo lo que ahorita le voy a explicar es el tema de la posición absoluta. ¿Qué se entiende por eso y cómo es que funciona? ¿Está bien? Entonces, acá tenemos una tabla simple, ¿ok? Con los datos de segmentos. Tenemos varios segmentos acá. Y acá tenemos el total profit para cada segmento. ¿Está bien? Si yo les preguntara a ustedes cuál es la primera fila de esta tabla, ustedes, o muchos de ustedes me dirían, es esta de acá. ¿Ok? Esta es la primera fila. Si yo les preguntara cuál es la cuarta fila, me dirían, esta es la cuarta fila. ¿Ok? En este caso, esta tablita está ordenada por el campo segmento, por el texto. ¿Ok? Está ordenada de manera alfabética, de A a la Z. ¿Está bien? Entonces, en la posición absoluta, digamos, si yo miro esta tabla, la posición 4 siempre va a ser esta de acá. Siempre, siempre, siempre. En el índice absoluto o en el orden absoluto, siempre la posición 4 va a ser esta de acá. Si yo les pregunto la posición 2, siempre va a ser la posición 2 esta de acá. ¿Ok? Siempre. Ahora, también puedo, de cierta manera, saber la posición a la inversa. Por ejemplo, nuevamente la pregunta es, si yo quiero saber la primera posición, sería esta de acá, ¿verdad? Pero si me preguntaran cuál es la última posición, ¿y yo qué tendría que hacer? Una de dos. Tengo dos caminos, ¿no? Bueno, la última posición es la 5, ¿verdad? Pero también lo puedo decir al revés, es -1. ¿Está bien? El 5 y el -1 me van a dar en esta tabla y en este orden esta fila. ¿Está bien? Entonces, nuevamente repito esa parte. La posición absoluta se determina por el orden que está esta tabla y nuevamente la posición, en este caso, se va a mantener constante. Esta siempre va a ser la posición 3 para esta tabla y para este orden, siempre. ¿Está bien? Ahora, la posición relativa, ahí cambia mucho la cosa, ¿ya? Porque es como que un depende. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy parado aquí, no, es la misma tabla, en el mismo orden, de manera alfabética, y si yo les preguntara, ¿cuál es la fila número 2? ¿Ok?
Acá, nuevamente, si tomamos el ejemplo anterior, diríamos, allá, 1, 2, es esta de acá, ¿no? Pero aquí cambia. La posición 2 puede ser cualquier fila. Entonces, ¿cuál va a ser mi posición 2? Va a ser, depende de dónde yo esté parado, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy parado aquí y yo te pregunto cuál es la fila 2, será 0, 1, 2. Esta es la fila 2 para si yo empiezo a contar desde acá. ¿Está bien? Si yo preguntara cuál es la fila 1, si yo estoy parado acá, sería esta de acá. Si yo estoy parado acá y le digo cuál es la fila 1, en la posición relativa, esta es la posición relativa, sería esta de acá. ¿Ok? Entonces, como ven, aquí las posiciones, como dice su nombre, es relativo. Depende de dónde yo esté parado para yo decirte cuál es la fila 2, cuál es la fila 1, cuál es la fila 0. Aquí en la posición absoluta no. Yo te doy esta tablita en este orden y yo te pregunto cuál es la fila 3. Esta siempre va a ser la fila 3. Aquí la fila 3 depende de dónde comienza a contar, depende de dónde empiece la fila que yo quiero calcular. ¿Ya? Este, Ahora, ese es para las filas siguientes. Si yo quisiera saber la fila anterior, más o menos como es ese concepto de Excel, ¿verdad? Que les comentaba anteriormente, si yo quiero ir hacia atrás, yo colocaré -1. Entonces, si yo estoy acá parado y yo les pregunto, ¿cuál es la fila -1 relativa? Sería esta de acá. Ok, nuevamente, si yo estoy parado acá en Small Business, la fila anterior, la posición -1 relativa, sería esta de acá. Entonces, en este concepto de orden relativo, las posiciones varían y va a depender de donde yo esté parado para decirte cuál es la posición o el número correcto o la fila correcta, ¿no? ¿Está bien? Hasta aquí, alguna consulta en absoluto y relativo, porque luego voy a explicar ya una combinación de ambos. ¿Está bien? A ver, una consulta por ahí, alguna inquietud. No, no estoy clarísimo. No, Ok, perfecto. perfecto. Muy bien, sigamos entonces. Luego, podemos hacer con una función, podemos combinar estas dos posiciones. ¿Ok? Recordar, o bueno, comentarles que con absoluto y relativo siempre yo voy a obtener una fila. Puedo obtener esta fila, puedo obtener esta fila. En relativo también puedo obtener esta fila, esta fila. O sea, con estas dos posiciones, trabajando únicamente, solamente voy a obtener una fila. Pero ¿qué pasa si quiero obtener todo este rango, o este rango, o este rango que está acá? ¿Ok? Si yo trabajo solito, solamente absoluto y relativo por separado, no voy a poder obtener eso, porque estos tipos de orden solo trabajan sobre una fila nada más. Sin embargo, hay otra función, que ya luego lo vamos a ver, que hace la mezcla de los dos tipos de posiciones, absoluto y relativo. ¿Ok? Entonces, uh, bueno, como el tiempo es cortito, voy a tratar de correr. Ya luego también lo voy a comentar alguna documentación o algunas otras cosas que he hecho en otros sitios para que ustedes puedan empaparse un poquito más. ¿Está bien? Pero acá viene lo siguiente. Por ejemplo, si yo quisiera saber si yo estoy parado aquí, eh, hagamos el caso de Pareto, que vamos a hacer un ejemplo luego, ¿no? El Pareto básicamente es hacer una suma, ¿no? Esto más esto, más esto, más esto, ¿verdad? Si yo estoy parado acá, yo quisiera sumar de aquí hasta acá, más allá del orden, ¿ok? Sé que el orden está mal, no es el orden que se debe hacer, pero suponiendo el ejemplo nada más. El ejemplo es el siguiente, yo estoy parado acá y quiero sumar desde aquí hasta acá, ¿ok? Todo este rango. ¿Listo? Como le decía, yo con la posición solamente absoluto no puedo. La posición absoluta me va a decir, ya, este es el inicio, nada más. La posición relativa va a decir, esta es la fila anterior o esta es la fila actual, nada más, pero no me delimita rangos. ¿Está bien? Entonces, con la combinación de ambos, de la posición absoluta y la posición relativa, yo puedo crear rangos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería aquí la combinación para hacer un Pareto, por ejemplo? Yo le tendría que decir, mira, acumúlame desde la posición absoluta 1, que sería esto, ¿ok? Y acumúlame hasta la posición 0. ¿0 qué? 0 relativo. Porque esta fila que está acá, en relativo, es la fila 0, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Va a agrupar de aquí hasta acá y me va a dar la suma total. Esa sería la combinación para armar el Pareto. Esta misma combinación, por ejemplo, si yo estoy parado acá, va a funcionar, ¿no? Porque yo, la posición que le he dicho es
la posición absoluta 1 me va a dar nuevamente esto de acá, y la posición 0 relativa. ¿Cuál es la posición relativa para esta fila? Esta misma fila. Entonces va a tomar todo este rango y me lo va a sumar. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, hay una función que me va a permitir crear o juntar estos dos tipos de posiciones. Nuevamente, yo puedo combinar absoluto con relativo, puedo combinar dos relativos, puedo combinar dos absolutos, puedo combinar relativo con absoluto, o en este caso, como estamos viendo, absoluto con relativo. Puedo hacer diferentes combinaciones. Solamente ahí hay que tener en cuenta o tener cuidado con lo siguiente. ¿Está bien? Siempre las agrupaciones tienen que ir de arriba hacia abajo. ¿Ok? De arriba hacia abajo. No es lo mismo decir, mira, agrúpame desde la posición 1 absoluto hasta la posición 0 relativo, a decirlo al revés. Decirle, o agrúpame desde 0 relativo hasta la posición 1 absoluto. ¿Está bien? No es lo mismo. O sea, porque si fuera al revés, yo haría esta agrupación hacia arriba. ¿Ya? Y eso no funciona, la función que vamos a explicar. Es de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Bueno, rápidamente indicarles que estas funciones trabajan con una posición, ¿no? Para saber si quiero la fila anterior, siguiente y todo ello. Trabajan con un argumento que es la relación, que básicamente es la tabla sobre la cual estoy trabajando. Trabajan con un argumento ordenado por, que básicamente me va a decir cómo quiero ordenar esa tabla. Si lo quiero ordenar por el campo texto, o lo quiero ordenar por el campo numérico, o por dos variables, lo que fuera. También tengo una opción de partición, que es básicamente es como crear subagrupaciones dentro de una tabla. ¿Bien? Y también tengo otro campo que es match por. Aún no lo utilizo, la verdad, pero tenemos estas diferentes formas o argumentos dentro de estas funciones para hacer varias cosas interesantes. Entonces, ahora sí, les voy a compartir el Power BI. ¿Okay? ¿Listo? Yo ya tengo las medidas creadas, simplemente le voy a comenzar a explicar los argumentos y cómo funciona cada de estos argumentos que he estado explicando. ¿Está bien? Comenzamos con la primera opción, que es la posición absoluta, ¿verdad? En donde le indiqué que la posición absoluta está determinada por el orden de la tabla, y que si yo te pregunto cuál es la fila 3, esta siempre va a ser la fila 3 para esta tabla de acá. Entonces, acá yo tengo una medida sencilla, que son las ventas, ¿okay? Que siempre lo vamos a ver acá al inicio. Y luego tenemos la siguiente función, index, por ejemplo. Esta función index trabaja con la posición absoluta. ¿Está bien? La posición absoluta. Acá, ¿qué le estoy diciendo básicamente? Acá trabajamos con la función index. Vamos a ir de menos a más. Vamos a trabajar con algunos argumentos y luego vamos a ir agregando más argumentos para que se entienda mucho mejor. Entonces, la función index me va a pedir qué posición quiero que le devuelva o quiero obtener. ¿Qué posición quiero obtener de esta tabla? ¿Ok? Luego me va a pedir un argumento que es la relación. Pero yo le llamo tabla, ¿no? O sea, ¿de qué tabla quiero obtener la primera posición? ¿Ok? Entonces, bueno, de aquí, de esta tabla, quiero obtener la primera posición. Y acá simplemente coloco all. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, como ven, acá me está diciendo, mira, la primera posición para esta tabla es 491.000. ¿Cuál es el orden? Como acá no estoy utilizando ningún orden, de manera automática me lo va a ordenar por el mismo campo segmento, de manera alfabética, de A a la Z. ¿Está bien? Entonces, siempre, si se dan cuenta, miren, no importa dónde yo esté parado, aquí la posición 1 siempre va a ser esta fila. Acá hay otra opción que les comentaba. ¿Qué pasa si a mí me preguntan, ¿sabes qué? Yo quiero saber la última fila. Yo tendría que contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces acá, lo de Enter. Y como pueden ver, me da la fila, la posición número 5. ¿Está bien? Para todas las filas, porque esta siempre va a ser la posición 5, siempre. Claro, el tema es que, ¿qué pasa si yo no conozco la cantidad de filas que tengo en esa tabla? Bueno, por eso existe la opción de ponerlo en negativo, ¿no? Entonces acá, si yo no sé la cantidad de filas que tiene esta tabla, coloco en -1 y me va a dar la última posición. ¿Está bien? Ahí está cargando. Bueno, ya cargó. Y como ven, me da el mismo resultado. Si yo coloco acá 2, acá vamos a colocar acá rápidamente. ¿Ya? Vamos a correr. Bueno, acá le puse 31, me va a dar 0 porque no existe la posición 31. ¿Ok? Se lo hice a propósito. Acá la posición 3, 10 millones. ¿Ven? Perfecto. Sigamos al siguiente ejemplo, que es offset.
Offset es la función que trabaja así con el orden, con la ordenación relativa. ¿Está bien? Cada fila puede ser la posición 1. Depende de donde yo esté parado. Vamos a ver este ejemplo que está acá. Nuevamente, acá tengo la función offset. Miren, los argumentos en teoría son los mismos, lo único que está cambiando es la función, ¿no? En vez de index, estoy colocando la función offset, nada más. La posición 1, perdón, vamos a colocar acá. Sí, hay que dejarlo, yo lo regreso a lo anterior. Esta es la posición 1. ¿Sobre qué tabla quiero la posición 1? Sobre la tabla segmento. ¿Okay? Acá está. Perfecto. Pero acá, como les decía, es relativo, es depende de donde yo esté parado para que él me diga cuál es la posición 1. Entonces, si yo estoy parado acá, ¿cuál es la posición 1? Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Hay una pregunta por ahí? No, te decía que tenemos 10 minutos más, ¿eh? Ya, perfecto, perfecto. ¿Listo? Entonces, como les decía, si yo estoy parado acá, ¿cuál es la posición 1? Bueno, la que sigue. Y acá me lo está mostrando, ¿ven? Este valor que está acá me está mostrando la posición siguiente a la que está acá. Muy bien. Si yo quiero la fila anterior, ¿listo? Coloco -1. ¿Ok? Y como pueden ver, me está dando la fila anterior. ¿Listo? Entonces, este es más o menos el concepto de Excel. Fila anterior, fila siguiente. Puedo trabajar con -1, -2, el valor que yo quiero. ¿Está bien? Puedo colocar positivo o negativo para hacer el cálculo que se requiera. Entonces, Offset trabaja con la posición relativa e Index con la posición absoluta. Acá algo rápido, algún ejemplo rápido nada más. Por ejemplo, tenemos este casito de calendario, ¿no? Normalmente sabemos que tenemos función de inteligencia de tiempo, pero acá yo también puedo replicar esta función de inteligencia de tiempo con la función offset, porque yo quiero obtener la fila anterior. Entonces es igualito, offset -1, ¿listo? Y coloco todos los campos que estoy visualizando en el momento. El calendario de el campo año, el campo mes número, ¿ok? Y el campo mes. El campo mes número tiene que ir primero. ¿Por qué? Porque si yo coloco primero el mes de texto, me lo va a ordenar primero por el año y luego por el campo de texto. Yo quiero que se ordene por el campo numérico, ¿no? Para que septiembre esté en la posición 9, octubre en la posición 10 y así. ¿Está bien? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto de acá. Luego vamos a otro concepto, ¿no? Que es el orden, ¿no? Porque quizás no siempre vamos a querer que me devuelva la posición 1 ordenado por el campo de texto. Y yo quiero que me devuelva la posición 1, pero que esté ordenado por las ventas o por otra medida. Entonces vengo acá y acá utilizamos otro concepto. Miren, index, acá le estoy diciendo que me vuelva la posición 1 de mi tabla de segmento, pero que el orden ya no va a estar en base al campo de texto, sino que va a estar ordenado por mi medida de ventas. ¿Ok? Y que esté ordenado de manera descendente, ¿no? De mayor a menor. ¿Perfecto? Entonces también puedo ordenar esta tabla. Ahora lo interesante es que no solamente lo puedo ordenar en base a una medida, puedo ordenarlo en base a otra medida más, por la cantidad, por otra columna más. ¿Está bien? Entonces tenemos esa opción para ordenar la tabla como nosotros querramos. Aquí, eh, bueno, lo veo igual, no veo la diferencia aquí. Pero ya tenemos este segundo argumento, digamos, este nuevo argumento de order by para ordenar la tabla como nosotros querramos. ¿Está bien? Luego vamos a tener otro argumento. Perfecto. Acá, como pueden ver, miren, acá tenemos lo que les mostré anteriormente, ¿no? La fila anterior, con Oxec. Pero luego también tenemos otra opción, miren, que tenemos el partition by. El partition by básicamente es como crear subgrupos dentro de una tabla. Es como reiniciar una tabla. ¿Ok? Por ejemplo, acá tengo, yo quiero la fila anterior. Perfecto, la fila anterior. ¿De qué tabla? De esta tabla, de este año y del mes. Acá está, calendario, año, mes número, recordemos, y luego el mes texto. Pero yo quiero que se reinicie por cada año. Porque, por ejemplo, si se dan cuenta acá, me está devolviendo qué cosa? El valor del mes anterior, ¿verdad? Pero yo no quiero que me devuelva el valor del mes anterior, sino quiero que se reinicie cada año. Entonces, utilizamos esta función que se llama partition by y le decimos que se particione o que se subdivida por años. Entonces, de cierta manera, ¿qué va a haber acá? Él va a ver solamente este año, acá. Y sobre este año me va a dar la fila anterior. Luego, para el siguiente año, me va a crear un subgrupo. Solamente él está mirando este año nada más. Y como para este año no hay fila, no hay valor, o sea, para enero no hay valor para el mes anterior, me coloca blanco. ¿Ven? Entonces, vemos acá la diferencia entre utilizar partition by, en este caso aquí, y no utilizar. Obviamente, depende de ustedes para que puedan hacer esas combinaciones.
¿Ok? Vamos por la función de window, Pareto. Acá lo que les comentaba, ¿no? Vamos a ver acá esta fórmula. ¿Listo? Acá lo que les comentaba, miren, la función window es la única que te va a permitir combinar diferentes posiciones. Absoluto con relativo, relativo con absoluto, dos relativos, dos absolutos. ¿Está bien? Por eso es importante entender esto de las posiciones absolutas y relativas para crear ese tipo de agrupaciones. ¿Ok? Acá, básicamente, también es muy similar lo mismo. ¿Qué le estoy diciendo? Quiero que me agrupes por la posición 1, absoluto, hasta la posición 0 relativo de esta tabla producto. Pero esta tabla producto se tiene que ordenar por las ventas. Acá, miren. Ordenar las ventas de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo acá? Si yo estoy parado en amarilla, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la posición 1 absoluto para esta tabla que está ordenada por las ventas? Es esta de acá. ¿Y cuál es mi posición? 0 relativa para amarilla. 0 relativa es la misma fila actual. Entonces, él, en esta fila que está viendo, toda esta tabla de acá, ¿y qué va a hacer? Me va a sumar, ¿no? Acá en cálculo las ventas, la suma de las ventas, y me va a dar los 89 millones. Y así para cada caso. Acá, lo importante con esta función de window, siempre ha habido otros métodos para hacer el Pareto, ¿cierto? Pero en algunos casos había empates, ¿no? Por ejemplo, acá 15, a veces, sobre todo como notas pequeñas, ¿no? Había varios clientes que tenían 10, 10, 10, 10. Y eso no te las acumulaba de manera sencilla. Acá podemos romper ese empate colocando, por ejemplo, otra medida, ¿no? O colocando, o quiero que ese empate se rompa, o mejor dicho, quiero que la posición se rompa de manera alfabética, ¿no? Por el cliente que empieza por la A, por ejemplo, que me lo coloque primero, antes que un cliente que empiece con la C, con la Z, si es que empieza primero. O sea, un empate, perdón. ¿Está bien? Entonces, tenemos estas ventajas con esta función de window. ¿Listo? Ok, nuevamente acá hay unos ejemplos. Igual este archivo se voy a compartir con los chicos ahí para que lo pueda subir y lo compartir con ustedes luego sí, para mejor detalle. ¿Okay? Bueno, acá una simple visualización de cómo se vería el Pareto, nada más. ¿Okay? Okay. Nuevamente, como les decía, la ventaja de estas funciones es el rendimiento. Nuevamente, la fórmula de Pareto la hemos utilizado muchas veces, pero en algunos casos se caía, el rendimiento era pésimo. Con esta función es mucho más eficiente. Por último, tenemos la función rank, ¿okay? Que también ya muchos dirán, oye, pero la función rank ya la hemos trabajado, ya la hemos tenido anteriormente, ¿sí? Con la función rank X, ¿verdad? Pero la función RANX también, nuevamente como les comentaba al inicio, cuando trabajamos con tablas grandes o queremos hacer algo, un ranking muy particular, pues a veces era un poquito complejo, ¿no? Entonces, nuevamente, acá con esta función rank, vamos a tener todo lo que hemos visto anteriormente, o sea, hacer ranking por particiones, hacer ranking por diferentes órdenes, ¿ok? Entonces, esto también es sencillo, de cierta manera. Bueno, acá hay un parámetro que en verdad no lo he utilizado nunca, casi nunca. Si lo pongo acá, me pide este parámetro de type, no lo he utilizado, la verdad. Yo siempre le coloco la coma, ahí. Y luego me pide la relación, que normalmente es la tabla. ¿Okay? ¿Cómo quiero hacer este ranking? ¿En base a qué? En base a mis ventas. ¿Okay? De mayor a menor. Y me dará ese ranking, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Si yo más o menos reviso el ranking antiguo, ya, ahora vamos a poner acá. Ya, acá tenemos los dos rankings, por ejemplo, ¿no? O sea, la fórmula, la sintaxis es muy similar, ¿ok? Nuevamente, ¿cuál es el único inconveniente? Este es el rank X, ¿ok? Un poquito la desventaja acá, aquí, por ejemplo, miren, me coloca 1 para todos los segmentos, ¿no? Y acá no me coloca nada, que de cierta manera tiene sentido, ¿no? Porque yo estoy haciendo un ranking en base a los países, ¿no? Entonces, acá, si yo quisiera desaparecer este 1 para la función rank X, tendría que utilizar unas condiciones con if, has one value, otra cosa más para desaparecer, ¿verdad? Pero aquí no, es mucho más limpio, digamos, el resultado, ¿no? Y otro inconveniente también que hemos tenido con la función rank X es que nuevamente cuando había un empate, siempre te colocaba el mismo número, ¿no? El mismo resultado. Y uno quería a veces tener un índice como tal, ¿no? O sea, que esté así, diga 5, 6, 7, a pesar de que hay empates. Con la función rank X tradicional, pues era un poco complicado, laborioso, porque acá solamente me pide un solo valor sobre el cual se va a basar ese ranking.
Yo no puedo decirle acá, ya, hazme el ranking por las ventas y se ve un empate por la cantidad. Se puede hacer, sí, pero ya requiere algo más. En cambio, nuevamente, como estaba viendo anteriormente, la función rank, acá yo le puedo decir que me lo ordene por las ventas y luego yo le puedo decir que si hay un empate, que me lo ordene por los costos de manera descendente o de manera ascendente. Y si hay un empate, que me lo ordene por el campo de país, digamos, ¿no? Ya así de esta manera se va rompiendo los empates de una manera mucho más sencilla y sin ningún problema. ¿Está bien? Bueno, entonces, estas son nuevamente una vista rápida de las funciones de ventana que salieron ya en diciembre de 2022 y que nuevamente nos hacen que muchas de los cálculos o de las sí, cálculos que hemos trabajado anteriormente en Power BI sean mucho más sencillas de realizar y mucho más eficientes al momento de hacer los cálculos, ¿no? Nuevamente corrí un poquito con varios conceptos, con varias cosas. Si no es un poco de indiscreción, acá antiguamente también me invitaron en un canal, entonces pueden venir aquí a este canal de YouTube que se llama Power BI User Group Perú, ¿ok? Buscan acá que dicen nuevas funciones tags y acá hay también un taller, digamos, con estas funciones de 1 hora y media más o menos por ahí, explicando también más detallado todos estos conceptos de las funciones de ventana. ¿Ok? Y bueno, rápidamente invitarles ahí a mi canal de Rapid Excel, nada más, invitarles a suscribirse y eso sería todo por mi parte. Igual, si tienen alguna inquietud por ahí, me comentan por favor. Sí, estamos en tiempo. Estamos perfecto, David, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, David. Ahí te estaban Ok, saludando por el chat de YouTube, así que ya. si los querés, Power BI. Ok, bueno, nuevamente gracias por la invitación, gracias a la comunidad de Argentina por invitarme a la charla del día de hoy y bueno, estamos viendo en otra oportunidad entonces.